Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, hoy voy a comenzar este programa haciéndome eco de una entrevista que he realizado en un podcast llamado A la de Tres. Es un podcast pues, que suele realizar distintas entrevistas, etcétera. Tuve ocasión de realizar esa entrevista con motivo de un encuentro de 40 días por la vida que se realizó en Barcelona hace unas semanas, y ayer se publicaba esta entrevista. Está tanto en el canal de ese podcast de A la de Tres como en el de En ti confío. Y bueno, pues me ha llamado la atención. Cuando uno hace una entrevista sin casi de una hora de duración, obviamente son muchas cosas, ¿no?, las que se hablan, ¿no?, muchos temas. Entonces siempre uno dice, ¿qué es lo que escogerán? O sea, ¿qué tema elegirán para presentar? Porque eso suele ser así. El titular elegido para una larga entrevista, pues es algo que condiciona mucho las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más podrá destacar, ¿no?, el periodista? Y bueno, me ha llamado la atención lo que a él le ha llamado la atención. Entonces, el titular con el que se destacaba esta entrevista es el siguiente, ¿no? El demonio existe y tiene un plan. ¿Y cuál es el plan? El de empeorar las cosas. A ver, esto es algo que yo en esa entrevista subrayé, ciertamente lo subrayé con fuerza. El plan del demonio no es conformarse con el mal realizado, sino ya el mal que se ha realizado a él ya le deja insatisfecho, va a por más. Él tiene un plan que es de ese pecado que tú has cometido, de eso que ha acontecido, pues él no quiere quedarse en eso, quiere que eso sea pues un escalón para lo siguiente. Y tener en cuenta esto es importantísimo. Es importantísimo, porque a la hora de ver cómo reaccionamos, el hecho de que nosotros fácilmente, cuando algo pues hemos errado profundamente, hemos pecado, o alguien ha obrado un mal hacia nosotros, si somos una víctima, bien sea yo culpable o bien yo haya sido víctima de un pecado, el caso es que nosotros tenemos la tendencia a quedarnos atrapados en lo que ha sucedido, mientras que el demonio va unos pasos por delante, intentando que de eso que ha sucedido sacar una cosa peor. Y nosotros, como nos estamos ahí lamiendo las heridas de lo que ha pasado, no estamos atentos a la siguiente jugada, que es en donde debiéramos de estar, no estar atrapados por lo anterior, que eso ya ha acontecido, que eso ya no lo puedes cambiar, sino estar atento a que no sobrevenga lo siguiente, ¿no? Permitidme un ejemplo. Es como si uno ha tenido un accidente de tráfico, un accidente, claro, y se para y se baja en la autovía, y en ese momento, claro, te bajas de una manera sin prudencia, sin ponerte un chaleco, sin no sé qué, de manera que viene un vehículo y entonces te atropella y pasa algo mucho peor de lo que había pasado en el accidente. Sirva el ejemplo para lo que quiero decir, ¿no? Que yo estoy totalmente centrado en lo que ha ocurrido, pero el demonio está pensando en qué quiere sacar de. ¿Y qué es lo que el demonio quiere sacar de?
El demonio siempre quiere, al final, que es en esa concatenación de males, al final las cosas confluyan en la desesperanza, en perder la esperanza. No le basta el mal que ha acontecido. Quiere que de ese mal que ha acontecido en ti ya comience a anidar la esperanza y al final termines de confiar en Dios, dejes de confiar en Él y termines pues, por desesperar en tu vida. Desesperar. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. El demonio tiene un plan que es empeorar las cosas. Luego yo debo teniendo esto en cuenta, la actitud, ¿no? La clave fundamental de la vida cristiana es cultivar, educar, alimentar nuestra esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza. Por eso la palabra esperanza la Iglesia Católica la repite, ¿no? Porque la virtud teologal de la esperanza es darnos cuenta de que frente a esa estrategia del maligno de querer empeorar las cosas siempre, pues es que Dios lo reconduce todo. Dios tiene un designio salvífico de reconducirlo todo para la mayor gloria. Todo lo que ha acontecido, los males de tu vida, tus propios pecados, Dios es capaz de hacer de ellos pues una historia de salvación en la que tú aprendas de tus errores, aprendas a ser más humilde, salgas purificado de todo. Por eso, ¿no? Me ha llamado la atención lo que al periodista le ha llamado la atención, porque ciertamente creo que ha estado agudo el periodista cuando ha destacado de que el demonio existe y tiene un plan, que es empeorar las cosas. Y yo tengo que ser consciente de ello y no me puedo quedar atrapado, ¿no? Quedar atrapado por el pasado. Que Dios nos dé en este jubileo de la esperanza esa conciencia, la conciencia de que tenemos que estar siempre mirando más adelante, ¿no? Y mirar más adelante es virtud de la esperanza, virtud de la esperanza. Bueno, al mismo tiempo también damos gracias a Dios porque en el programa anterior rezamos por el Santo Padre. Todas las noches a las 9 está viendo un rosario en conexión con la Plaza de San Pedro, rezando el rosario por el Santo Padre. En el programa anterior ya hacía referencia a ese versículo de Hechos de los Apóstoles donde se dice que la Iglesia entera oraba por Pedro que estaba en la cárcel y yo decía oraba por Pedro que está en el Gemelli. Y bueno, pues tenemos noticias de que hay una cierta mejoría, ¿no?, en el pronóstico, aunque los médicos no quieren cambiar el pronóstico antes de que se consolide varios días, ¿no? Pues esa mejoría. En cualquier caso, fijaros, creo que este momento de fragilidad en la salud del Papa está sirviendo también, es una oportunidad para centrar nuestra fe católica en la figura de Pedro, del sucesor de Pedro, para acordarnos de que Jesús nos prometió que no nos dejaría solos, que asistiría a su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Entonces, que es tan importante recordarnos esto, ¿no? Y de esa promesa de Jesucristo, pues nace nuestra confianza en la Madre Iglesia, nace el amor al Santo Padre, sí, pues porque es querido por el Señor, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois seguidores en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición. Cada vez son más los que los van escuchando también a veces en los podcasts. En la radio hoy en día poco a poco va también derivando a veces hacia el directo o el no directo, ¿no? Y bueno, pues ahí existen plataformas como el podcast de Radio María, donde queda este programa de Sexto Continente, y hay también otras plataformas como son iVoox, Spotify y también Amazon Music, donde se publica, y también en el canal de YouTube, en Ti Confío, también se publica allí este programa de Sexto Continente, además también con imagen de vídeo. Y como siempre recuerdo, en la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también se pueden encontrar
los programas anteriores, como desde el canal de emisión de 24 horas se puede seguir en directo por vídeo pues la emisión de este programa. Bueno, vamos adelante. Hoy quiero compartir con vosotros, en primer lugar, antes de que demos paso a las preguntas de los oyentes, que hoy quisiera que tuviésemos más espacio para las preguntas de los oyentes, pero quiero compartir un artículo que me ha parecido interesante y que es de esos artículos que va un poco por delante en el pensamiento. Está dentro del número de Hace Prensa, Hace Prensa, que es una revista, una publicación mensual, y en el número de febrero, Hace Prensa, tiene en portada el tema del el riesgo de psicologizar la crianza de los hijos. El riesgo de psicologizar. A ver, es que es interesante este tema. Es un reportaje hecho por José Martín Aguado, ¿no? ¿Qué es lo que subraya? ¿Cuál es la tesis de este artículo? Bueno, pues que como solemos funcionar por péndulos, por ese péndulo de ir de un extremo al otro, pues hemos ido de un extremo de quizás de una educación muy moralista, que no tenía en cuenta los aspectos psicológicos, ¿no?, de la pedagogía, pues a una psicologización, de que todo es se pone el acento en la educación, se pone el acento en todo lo psicológico, en el estado emocional, etcétera, olvidando que también hay aspectos morales que son importantes, que hay que abordar, ¿no? O sea, dentro de esa ley del péndulo, quizás estamos en el riesgo de psicologización. En concreto, dice lo siguiente, ¿no? Si tu hijo está sufriendo, pues nada, tienes que llevarlo a terapia. Y que este consejo, obviamente, puede venir de la mejor de las intenciones, ¿no? Y ante el aumento de trastornos psicológicos en menores, parece que no acudir a un experto, joder, pues si no acudes a un experto, parece que eres un padre desaprensivo y irresponsable, ¿no? Pero hacerlo tiene sus propios riesgos, ¿no? Y esto es sopesar cuándo estamos ante problemas que hay que llevarlos a terapia psicológica, o cuando estamos ante problemas que son más ordinarios y que tienen que afrontarse pues en una educación ordinaria en el seno de la familia. Ahí va este artículo, ¿no? Ahí va este artículo. Bueno, ¿qué es lo que es obvio? Pues lo que es obvio es que partimos de que existe una crisis muy, muy grande, ¿no?, de salud psicológica, eso es obvio, y generalmente se suele, aunque no existen datos, hoy por hoy no existen datos o estudios que científicamente hayan llegado a probar como causa y efecto, ¿no? Pues qué grado de influjo tiene el tema de los móviles y las nuevas tecnologías en la crisis de salud psicológica, pero hay muchos datos que nos hacen sospechar de que, claro, que por ejemplo, hay un libro llamado de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que señala que todo apunta que puede haber, ¿no?, pues un influjo muy grande de las redes sociales, de las nuevas tecnologías en la salud mental. Y de hecho, pues en el informe Salud Mental y Desigualdad de los Jóvenes en España del año pasado, del año 2024, elaborado por Faz Juventud con el apoyo de Oxfam Intermón y del Consejo de Juventud Española, se señala que casi 6 de 10 jóvenes, o sea, el 60% de los jóvenes españoles han sufrido problemas psicológicos en el último año. Ojo, 6 de cada 10. Y peor aún, el porcentaje de quienes experimentan problemas con frecuencia, porque lo anterior es algún problema psicológico, ¿no? 60%. Los que experimentan problemas con frecuencia casi se triplican, O sea, desde el año 2017, que eran 6,2, pasan al 17,4 los que tienen problemas con frecuencia, ¿no?, psicológicos. Y las cifras relacionadas con ideaciones suicidas, o sea, con pensamientos suicidas, pues son estremecedoras, ¿no? Este informe al que me he referido, pues declara que
el 48,9%, ¿no?, de los jóvenes en España afirma haber tenido ideaciones suicidas o que se le ha pasado por la cabeza el tema del suicidio en algún momento, eso en algún momento del año 2023. Es que claro, son datos muy preocupantes. Entonces, uno se entiende, ¿no? Se suele decir, pues muy probablemente, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Qué puede haber detrás de esto, no? Entonces la tendencia quizás más recurrente es a pensar que está en el tema de los móviles, y yo lo creo, ¿eh? O sea, yo lo creo. Pero, a ver, este artículo que tiene como título Los riesgos de psicologizar la crianza de los hijos, también da un paso más, que obviamente a la hora de explicar los fenómenos no podemos hacerlo con fenómenos tan complejos con un solo factor, pero afirma que hay otros factores en juego, ¿no? Y por ejemplo, pues otro especialista, Abigail Shrier, ha publicado un libro, Mala terapia, ¿por qué los niños no maduran? Pues que viene a decir que otro factor que puede estar teniendo una influencia grande en este riesgo de salud, ¿no?, de salud mental, pues es el hecho de una excesiva psicologización, una mala terapia, ¿no? En la introducción de este libro al que me he referido, este autor Rier escribe una frase que, aunque parezca una obviedad, pues es muy reveladora, ¿no? Y la frase es la siguiente: al psicólogo hay que ir cuando hay que ir, y no hay que ir cuando no hay que ir. Bueno, parece una frase pero fíjate, es muy interesante la frase, porque claro, lo de que al psicólogo hay que ir cuando hay que ir, pues gracias a Dios creo que en eso se ha avanzado mucho. O sea, es decir, que podía existir antes un estigma de que si uno va al psicólogo, pues parece que ya entonces no puede decirlo a nadie, tiene que hacerlo en silencio porque cae sobre ti un estigma. Bueno, y creo que ese estigma se ha superado bastante. Yo creo que hoy en día se puede acudir a un psicólogo, a una terapia, sin que sea eso para ti ninguna humillación. Se ha desestigmatizado la búsqueda de la ayuda de un profesional, pero sin embargo la segunda parte de la frase, eso de que a un psicólogo no hay que ir cuando no hay que ir, pues igual no se ha tenido suficientemente en cuenta, ¿no? Porque igual resulta que si vas cuando no debes de ir, pues te puede hacer un efecto negativo, ¿no? Entonces, esta es un poco la tesis de este libro. ¿Qué ocurre? Que cuando se va al psicólogo, cuando los niños van al psicólogo sin una necesidad real, ¿no? Pues él lo que viene a decir en su libro es que eso no es un acto inocuo, que puede tener efectos negativos si se recurre a terapias de forma innecesaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede estar generando inseguridad, porque puede estar generando fragilidad, pues me siento frágil, para cualquier cosa necesito un apoyo, no aprendo a gestionar yo las cosas, me siento inseguro, puede estar generando más fragilidad. Entonces, en este libro se hace algo tan práctico como cómo distinguir cuando se necesita buscar una ayuda profesional y cuando no se necesita. Entonces, el autor de este libro, Mala terapia, Abigail Shrier, da como cuatro indicios, ¿no? Cuatro indicios de que no se necesita. O sea, si estos indicios se dan, es que no se necesita una terapia y no es prudente empezar por ahí, ¿no? Los indicios son: cuando el problema no ha sido detectado por las principales fuentes educativas del menor. Es decir, el problema que el niño tiene no ha sido detectado ni por la familia, ni por el colegio, ni por los amigos. Oye, si ni la familia, ni el colegio, ni los amigos han detectado el problema, a ver, igual es que no es tanto problema. Segundo, cuando el problema está encapsulado en una única área de la vida. O sea, si resulta que el niño o el adolescente en otras áreas de la vida funciona perfectamente, pero hay una área concreta, solo una en la que tiene alguna dificultad, oye, pues igual, ¿entiendes?
que todo el mundo tiene que aprender a afrontar algún problema en algún área de su vida. Tercero, cuando la motivación para acudir al psicólogo es preventiva, es decir, busca evitar que un problema escale. Claro, acudir a hacer las terapias preventivamente, oye, a ver, una cosa es tener una formación, ¿no? La formación sí es preventiva, pero la terapia preventiva, a ver, no sé, ¿eh? No sé si es prudente eso, ¿eh? Y en cuarto lugar, dice, cuando la idea de ir al psicólogo surge únicamente después de que otra familia comparta su experiencia positiva de una terapia. A ver, si a mí se me ocurría al psicólogo porque le he escuchado a otro y de ahí me viene la idea, pues me ha gustado su testimonio, hombre, pues igual son como cuatro indicios, que sumado los cuatro, pues parecen detectar que puede no haber razones suficientes para ir al psicólogo, ¿no? Aplicar estos criterios, obviamente, si se aplicasen estos criterios, podría reducir drásticamente los falsos positivos, falsos positivos, es decir, menores que en fondo no necesitarían ir a una terapia, ¿no? Es verdad que podría incrementar el riesgo, pero ligeramente, dice él, ¿no?, de falsos negativos, que alguno que necesitaría ir quede sin ir, Pero la tesis de este libro es que, ojo, que se puede estar pecando no solo porque el que debiera ir a la terapia no está yendo, sino también se puede estar pecando por estar yendo innecesariamente. Sobre todo cuando el profesional pues no tiene la capacidad de decirle, cuando le ve, dice, oye, que tú no tienes necesidad de estar aquí, que no tienes necesidad de una terapia, que lo que tienes que aprender es afrontar la vida pues desde tus propios recursos, ¿no? Entonces, digamos, esta reflexión nos invita a cuestionar cómo se aborda el tema del bienestar bienestar emocional de las nuevas generaciones. ¿Cómo se aborda? Pues porque existe, como he dicho, una tendencia a cómo te sientes, cómo estás, qué emociones tienes, cuáles son tus emociones. A ver, a psicologizarlo todo. Y nos olvidamos también de la llamada moral a la conversión, de fijarnos más no en cómo me siento, sino fíjate en tus acciones, ser responsable ante ellas, ¿no? Parece que hoy en día la tendencia es a psicologizar, a fijarse en mis emociones. Y nos olvidamos de fijarnos en mis acciones. Obviamente no hay por qué disociar una cosa de la otra, pero existe riesgo, en ese efecto del péndulo, de olvidarnos de llamar a la responsabilidad, de llamar a la conversión, de llamar... y psicologizar un poco, no sé, pues envolviéndonos pues en una especie de algodones, ¿no? Bien, hay una reflexión, hay un término que yo nunca había escuchado, que está en este libro, que es el efecto iatrogénico. Supongo que vosotros tampoco habríais escuchado este término, efecto iatrogénico, que significa cuando la terapia empeora el caso. Empeora el caso. Esto del efecto iatrogénico se ha estudiado en Estados Unidos, que es, pues, digamos, donde ha habido incluso 1/3 de los adolescentes, se calcula que han sido tratados en terapias en el año 2023, que ya es 1/3 de los adolescentes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que después de haber tratado psicológicamente, acompañado psicológicamente a 1/3 de los jóvenes de Estados Unidos, sin embargo, los datos han sido malos. O sea que es que la salud mental continúa deteriorándose. Y puede ser obviamente por el efecto de redes sociales, etcétera, pero también puede ser por una excesiva sobrepsicologización de la vida de los jóvenes. Y no solo en los consultorios, sino también en las escuelas, en los hogares, donde los padres pueden adoptar directrices más psicologizantes, muy bien intencionadas,
pero que pueden ser contraproducentes y no le ayuden a un hijo a hacerse fuerte, a hacerse firme, a ser responsable de sus actos. Más que igual, ¿no? Hablar de tus actos, de tus responsabilidades, es ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te estás agobiado? ¿Te sientes...? A ver, esa insistencia, ¿no?, en preguntar en cómo nos sentimos puede también distorsionar las cosas, ¿eh? Viktor Frankl, el famoso fundador de la escuela de la logoterapia, ¿no?, decía él que el ojo que se ve a sí mismo puede estar enfermo, ¿eh? Entonces ese obsesionarse en mis emociones, en qué es lo que estoy sintiendo angustia, no estoy sintiendo angustia, madre mía, ¿no? Si a una persona se le pide reflexionar constantemente sobre su estado emocional, las respuestas van a tender a ser negativas. De tanto autoobservarme, voy a tender a decir estoy mal, ¿eh? Claro, entonces, ¿y si dejamos de preguntarnos tanto por cómo me siento y más bien nos centramos en qué retos tengo? Porque fíjate, el propio Evangelio dice que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, cargue con su cruz y me siga. O sea, el propio Evangelio hace una llamada, no la introspección, de estar continuamente autoexaminándote. El Evangelio no va por el camino de la introspección continua, ¿eh? El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz. O sea, es también sano un cierto olvido de uno mismo. En una entrevista reciente, el famoso Jordan Peterson, ¿no?, ese psicólogo clínico canadiense que está siendo cancelado también, ¿no? Madre mía. Pues él apunta también a los efectos negativos de ese enfoque excesivamente introspectivo en la psicología, ¿no? Porque la emoción negativa está asociada con la depresión, la ansiedad. Si tú estás continuamente en continua introspección, ¿cómo estoy? Te aseguro que lo más probable es que saques más depresión y más ansiedad, ¿eh? Entonces, existe una tendencia excesiva a delegar la educación de los hijos al cuidado psicologizante, ¿eh?, que obviamente ya sabemos que puede ser muy... Luego aquí pasa otra cosa, que el hecho de que haya disminuido tanto la natalidad, esto ocasiona que aumenta la sobreprotección de los hijos ante cualquier adversidad, ¿eh? Y los hijos crecen con menos hermanos, menos primos, lo que limita sus oportunidades de desarrollar, pues eso, que porque cuando tú convives con hermanos, con primos, con tal, tú vas desarrollando capacidades de abordar la vida, de interactuar con los demás, tienes más capacidad de resistencia a lo que el otro dice, pero si tú te vas educando solito, cada vez estás más aislado y entonces cada vez tienes más riesgo de introspección. Por eso, fijaros una cosa, permitidme un pequeño paréntesis. O sea, hoy en día, ¿no?, fruto de esta disminución de la familia, a veces sobreprotegemos a los hijos. Por ejemplo, viene un campamento, ¡ay, no, el niño que no vaya al campamento! A ver, que vaya al campamento, que va a ser muy importante, que aprenda también a dormir fuera de casa, a dar cara a la vida, a actuar con otros compañeros, o sea, es tan importante, ¿no?, ese salir, ¿no?, de ese cascarón, aprender a ser fuerte, no estar siempre autoobservándome, que es muy importante que el chaval vaya al campamento, que vaya a lo otro, venga, pim, pam, además que le quiten el móvil, que al campamento vaya sin móvil. Y hoy en día comienza a ser difícil que los padres, ¿no?, den su permiso para que un chaval vaya a un campamento, vaya a lo otro, porque estamos sobreprotegidos, ¿no? Entonces, puede estar, me parece un artículo acertado, porque es posible, ¿no?, que dentro de esta ley del péndulo estemos psicologizando excesivamente. Ojo, que quienes me conocen saben que yo estoy haciendo un esfuerzo para que en nuestros centros de orientación familiar de la diócesis existan recursos de ayuda psicológica y existan terapeutas y existan, o sea, es decir, que tenemos que saber derivar también a la psicología muchas cosas. Pero fijaros, una cosa es que cuando sea necesario se deriven, ¿no?, a profesionales, y otra cosa distinta es el que nosotros
nos olvidemos, o sea, apostemos tanto, ¿no? Porque la clave de todo está en las heridas emocionales, que nos olvidemos de que existe una voluntad, existe una llamada moral. Una cosa es el moralismo, pero ojo, malo es el moralismo, pero también malo es el psicologicismo. O sea, es que tenemos que llamar también a la responsabilidad moral. Que muchas veces hay que decir, oye, que no pasa nada, que este es un mal momento, pero que no pasa nada, que hay que afrontar la vida, ¿no? Y entonces, este Jordan Peterson, ¿no?, destaca cómo los padres tienen que tener fe en su propia capacidad para educar a los hijos. A ver, que para educar a un hijo no hay que ser un psicólogo. O sea, yo no necesito ser psicólogo para educar a los hijos. No. Existe una gracia de Estado, el amor natural de los padres hacia los hijos, y un deseo de crecimiento, pues es el punto de partida necesario. Creer en la propia vocación de la paternidad y de la maternidad, y luego obviamente dejarse ayudar. Y dejarse ayudar sobre todo, fíjate, por otros padres que han educado a hijos, por tus propios padres, por los abuelos, déjate ayudar por otros padres que han educado a sus hijos y ves que han sabido hacerlo. O sea que sería un error pensar que unos buenos padres en el fondo tienen que ser unos psicólogos, o que todos los psicologicen. Bueno, me ha parecido interesante este artículo, los riesgos de psicologizar la crianza de los hijos, que está en el número de febrero de la revista Hace Prensa. Bien, vamos a tener nuestro momento de oración. Y para los oyentes de Radio María, este canto que vamos a escuchar, pues les va a sonar, porque es la sintonía que se suele poner en esta casa de Radio María España, la sintonía que se pone después del rezo del Ángelus. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer que regalas la vida sin fin. Tú eres santa, María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinaje.
María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Continuamos esta edición de Sexto Continente y vamos ahora a pasar, os decía que hoy tendremos más tiempo del habitual de atender las preguntas que han formulado diversos oyentes en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Mónica, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Vamos a ello. Vamos a ello. Nos escribe Benjamín Suárez diciendo: les sigo, querido monseñor Munilla, tanto en las redes sociales, podcasts y vídeos. Admiro especialmente su capacidad didáctica y pedagógica. Pues bien, como católico que trabaja para madurar su fe, me encuentro muy a menudo con dudas sobre el significado teológico de persona. En su vídeo, titulado Jesús no fue un yogui, el concepto de persona me parece clave para disipar errores provocados por visiones no duales de la relación con Dios. ¿Podría, monseñor, explicar el sentido teológico de persona? A mí me sería muy útil y seguro que muchos más necesitan esta explicación. Gracias y un cordial saludo. Bueno, este oyente, ¿no? Benjamín, hace referencia a una reflexión, a un vídeo que yo grabé en YouTube, Jesús no fue un yogui, en la cual yo respondo a algunos autores pues que pretenden hacer una confluencia, cuando no una fusión, entre el cristianismo y el zen, ¿no? Y el zen, el yoga, etcétera. Bueno, vamos a ver, principalmente, ¿no? Lo que yo en ese vídeo digo es que hay algunos autores que vienen a decir que, claro, es que nosotros tenemos una concepción aquí en Occidente, la concepción bíblica, aunque la Biblia no es de Occidente, pero bueno, ellos vienen a decir que la concepción que tenemos nosotros de Dios es una concepción que hay que superar, que es una concepción de Dios personal, pero que eso es una proyección antropomórfica, que nosotros hemos proyectado, ¿no? Eso de que Dios es persona, pero que eso es un concepto, eso de que Dios es una persona, hay que superarlo. En el fondo, en el Oriente, ¿no? Pues detrás del Zen no hay una concepción de un Dios personal, sino que Dios es el todo. Dios es el todo, el cosmos, una energía. Dios no es un ser personal. En el fondo, estamos hablando de una concepción panteísta en la que todo es Dios, pero Dios no es un ser personal con el que se puede tener una relación de tú a tú. Pues en la Biblia se habla de que Dios es mi Padre. Entonces hay una relación paterno-filial, una relación con Dios de tú a tú. Claro, eso es una distancia tremenda de creer en un Dios personal con el que me ama, que tengo una relación personal con Él, a pensar que Dios no es un ser personal, sino que Dios es todo es Dios, todo es Dios, y en el fondo yo tengo que fundirme con el todo, y dejar de sentir y dejar de pensar, sino confundirme con el todo, que es la visión del Zen. Bueno, entonces este oyente, Benjamín, con buen ojo, ha dicho: aquí es muy importante el concepto de persona. El concepto, claro, pues tiene toda la razón. Entonces, lo primero a decir es que fijaros, nosotros el concepto de persona, en el fondo, lo hemos recibido de la revelación, del cristianismo, del dogma cristológico, de lo que es la cristología. O sea, la Iglesia, el pensamiento cristiano, el pensamiento del humanismo, ha aprendido el concepto de persona en buena medida de la teología.
hemos aprendido qué es ser persona de la teología. Por ejemplo, cuando se habla de ese dogma, ¿no? Estamos celebrando los 1700 años, ¿no? 1700 años de Nicea, y cuando en los concilios cristológicos también posteriores, ¿no?, se va diciendo que Jesucristo es una única persona, pero que tiene dos naturalezas, ¿no?, la divina y la humana. Se distingue entre el concepto de persona y naturaleza. Nosotros nos relacionamos no con una naturaleza, sino con una persona. ¿Y cuántas personas hay? Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero ¿cuántas personas hay en él? Una. No puede haber dos personas, una sola persona. Tiene dos naturalezas, pero tiene una sola persona, que es la persona de Jesús, que era eterna, que antes del tiempo estaba. O sea, aprendemos a distinguir entre persona y naturaleza. Entonces la persona se define a sí misma, se define porque tiene una relacionalidad. Nosotros somos seres personales. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y como Dios es un ser personal, nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios y somos personas. O sea, tenemos una dimensión relacional. Existimos en la relación primero con Dios, en una relación con Dios y en la relación con los demás, ¿no? No somos individuos biológicos aislados, no, somos seres personales. Luego, fijaros, ¿no?, el concepto de persona, que es un concepto fundamentalmente relacional, lo hemos aprendido del misterio divino, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es una sola naturaleza, pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando se encarna la segunda persona de la Santísima Trinidad y toma la condición humana, no es que pasen a ser dos personas, una persona divina y otra persona humana, no, es una única persona, que es persona divina, por supuesto, pero que asume la naturaleza humana. Entonces el concepto de persona, en el fondo, lo hemos aprendido de la teología, fíjate. La filosofía humanista es deudora, en ese concepto de persona, es deudora del dogma cristológico, ¿no? Bien, pero bueno, yo animo, ¿no?, a los oyentes, a quien desee un poco profundizar más en esto, a escuchar la charla de Jesús no fue un yogui, que fácilmente la encontréis en internet, en YouTube. Adelante con la siguiente pregunta. Pues nos vamos hasta República Dominicana y nos escribe Miguelina Eusebio. Dice: apreciado Monseñor Munilla, espero que se encuentre muy bien. Le escribo porque tengo un nieto de 19 años que desea ser buen católico y ha estado estudiando los documentos del Concilio Vaticano II. Sin embargo, algunas enseñanzas le han causado confusión, particularmente la Lumen Gentium número 16, que dice: pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. También le inquieta Gaudium et Spes 22 y otros pasajes similares. Su principal duda es si las enseñanzas del Concilio Vaticano II representan un cambio doctrinal que alteraría la identidad de la Iglesia en comparación con la preconciliar. Esta inquietud ha sido tan fuerte que incluso ha dejado de asistir a misa. Le prometí que consultaría a alguien con autoridad para darle una respuesta clara y fundamentada, por lo que recurro a usted. ¿Cómo podríamos ayudarle a comprender la continuidad de la Iglesia a la luz del concilio? Le agradezco mucho su tiempo y orientación. Saludos en Cristo. Vamos a ver, yo creo que un joven de 19 años, ¿no?, tenga este conflicto. Vamos, yo estoy convencido que detrás de ese conflicto, que no le ha brotado espontáneamente de la lectura del Concilio Vaticano II, sino que le habrá brotado de que en Internet habrá entrado en determinadas páginas que son críticas contra el Vaticano II o que son sedevacantistas. ¿Me explico? O sea, dudo mucho
que esas dudas le hayan brotado espontáneamente a un joven de 19 años. Pero bueno, pero obviamente sí que creo que usted está haciendo lo que debe de hacer, que es intentar ayudar a su nieto y plantear esas dudas. Vamos a ver, yo voy a dar un intento de explicación breve, concisa, catequética, como no podemos hacer en un espacio como este reducido, ¿no? De otra manera. Vamos a ver, lo que el Concilio Vaticano plantea, a veces se entiende equivocadísimamente, y no hay pie ni hay margen a ello en los textos conciliares, en una especie en un supuesto relativismo religioso, como que todas las religiones salvan. Falso completamente. El Concilio Vaticano II afirma con contundencia que hay una revelación en Jesucristo y que esa revelación, el depósito de esa revelación está en la Iglesia Católica. La plenitud de ese depósito de revelación está en la Iglesia Católica. Eso en la Lumen Gentium se afirma con contundencia. La plenitud de la revelación está en el seno de la Iglesia Católica. Luego puede haber en otras iglesias cristianas elementos de verdad que, pues por ejemplo, pues que si en la tradición de la Iglesia se ha reconocido la autenticidad, la validez del sacramento del bautismo también en determinadas iglesias protestantes, o pues en la Iglesia ortodoxa, la Iglesia anglicana, se reconoce la validez de su bautismo. Luego hay elementos de verdad que Cristo también en otras iglesias, pero la plenitud de los medios están en la Iglesia Católica. Cuando pues su nieto ve algún texto como ese, ¿no? que has citado, o cita lo de Gaudium et Spes 22, que voy a leer el párrafo que supongo que a él le puede llamar la atención, cuando habla de que Jesucristo nos redimió, se unió por la encarnación al hombre, dice: eso no vale solo para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma por solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Vamos a ver. Lo que aquí se viene a decir no es que lo que se dice es que Dios tiene un designio para que todos los hombres se salven, incluso para aquellos que no han conocido que la verdad está en la Iglesia Católica. Aquellos que inculpablemente por su parte no han llegado a conocer que la plenitud de la revelación está en el seno de la Iglesia Católica, Dios tendrá designios para darles la salvación y asociarlos a ese misterio pascual de Cristo, que es el que nos salva. Pero ojo, dice, para asociarlos a ese misterio pascual. Subrayo esto, porque eso quiere decir que si un musulmán, o un judío, o un hindú, pues inculpablemente por su parte no han conocido que la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica, y han intentado con buena voluntad seguir lo que en su conciencia han podido conocer como la verdad, y han intentado conformar sus vidas, ¿no?, a eso que han conocido en su conciencia como verdad, entonces podrán recibir el don de la salvación, porque Dios tendrá caminos extra sacramentales para poderles asociar al misterio pascual de Jesucristo. Es decir, que cuando ellos fallezcan y comparezcan delante de Dios, sabrán, si reciben no el juicio de la salvación, que quien les ha salvado ha sido Jesucristo. No les ha salvado la religión en la que estaban, no, les ha salvado Jesucristo. Solo hay un Salvador, que es Jesucristo. Y a ellos no les ha salvado la religión en la que estaban, no. Les ha salvado Jesucristo, quien les ha hecho llegar la gracia de la salvación, pues por formas que dice aquí que son: Dios hará llegar su salvación, especialmente, como he dicho, pues cuando alguien en su conciencia procura ser fiel en su conciencia, procura responder coherentemente en su vida a aquello que él ha conocido como verdad.
Entonces Dios nos juzgará a cada uno de la fidelidad que hemos tenido, de la fidelidad de responder a lo que en conciencia hemos conocido, ¿no? Con una conciencia que hemos intentado educar rectamente. Por eso uno puede ser culpable de no haber educado rectamente su conciencia, pero en la medida en que uno ha hecho el esfuerzo de educarla rectamente y habiendo llegado a donde ha podido llegar, obviamente uno va a ser juzgado por haberse adecuado a esa conciencia formada en la medida que él ha podido formarla rectamente. Entonces, pero fijaros, esto es muy importante que usted se lo transmita a su nieto, pero en ese caso, ese musulmán, ese judío, ese hindú, ese lo que sea, se salva por Jesucristo. Es Jesucristo el que le salva. No le salva a nadie más, solo hay un Salvador, que es Jesucristo. O sea, que esto no tiene nada que ver, esa afirmación del Vaticano II, con el pluralismo religioso, como si todas las religiones salvasen, como si todas las religiones formen indistintamente o indiferentemente pues, caminos diversos para la salvación. No, ese pluralismo religioso es completamente contrario al Concilio Vaticano II y a la tradición de la Iglesia. Entonces, ha habido, digamos, una discontinuidad del Vaticano II con lo que era la Iglesia pues en 19 siglos o en 20 siglos. No lo ha habido. De hecho, fijémonos que la Iglesia jamás ha seguido orando por aquellos que fallecen no siendo católicos. Luego, si oramos por ellos, es porque entendemos que puede tener, o sea, que Dios tendrá también sus designios de salvación a ellos. Si nosotros pensásemos, ¿no?, que quien muere sin ser católico y sin haber recibido los sacramentos no tiene ninguna posibilidad de salvación, si pensásemos eso, nunca hubiésemos orado por esas almas. Sin embargo, la Iglesia ha orado por esas almas, ha orado por ellos. Para empezar, por los santos inocentes, para empezar por los catecúmenos que todavía sin recibir el bautismo. O sea, es decir, que la Iglesia ha orado por aquellos que, no habiendo sido incorporados a Cristo sacramentalmente, sin embargo, Dios ha podido hacerles llegar la salvación pues desde por otros medios. Ora por ello. Y esto no quita para que nosotros subrayemos la importancia de ofrecer al mundo entero la plenitud de los medios de la salvación que están en el seno de la Iglesia Católica, y tenemos una obligación en conciencia de ofrecer todos los medios de salvación, porque obviamente lo que no puede ser es que, como puede haber, ¿no?, pues Dios tendrá alguna posibilidad y algún designio de hacer llegar la gracia de Cristo por algún medio extrasacramental, entonces ya parece que no es tan urgente de proclamar la importancia de los sacramentos. Pues eso es un error, porque Jesús nos habla de id, bautizad, id y predicad, id, y que todo el mundo, Dios quiere que todo el mundo conozca su misterio, que Dios sea conocido, que Dios sea amado, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento pleno de la revelación. Bueno, creo que esta sería un poco la respuesta, ¿no?, que debería de dar a su nieto. Pero está claro también lo que he dicho al principio, que creo que a veces también no es únicamente la lectura que él ha hecho del Vaticano II, sino que a veces qué acompañamiento o qué entorno ideológico, ideológico ha podido ver desde el que se ha partido en hacer una lectura. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.